Gloria Esther Lagos Nilsson. Gloria, de 28 años, había trabajado en La Moneda como secretaria en el departamento de prensa y admiraba profundamente al presidente Salvador Allende. Era madre de 3 hijos: Héctor, de 10, Marcela, de 8 y Patricio, de 6. Militaba en el Partido Socialista y estaba embarazada de 3 meses y medio. Dada su estrecha vinculación con el gobierno de la UP, lo más probable es que no estuviera activa en el plano político. Gloria tenía unos ojos grises que miraban profundamente y era muy afectuosa, también atractiva. Era trigueña, delgada, alegre, llena de vida. Había nacido en el extremo sur de Chile. Tenía un hermano, poeta y periodista, que había sido detenido y había tenido que partir al exilio. Transcurría el año 1974 y su casa había sido allanada 2 veces desde el golpe de Estado. El país vivía bajo estado de sitio, con toque de queda, censura a la prensa y a los libros, persecución a todas las personas sospechosas de haber simpatizado o militado en alguno de los partidos de la Unidad Popular. Había campamentos de prisioneros y recintos secretos de tortura y aniquilación. Todos los derechos garantizados en la Constitución de 1925 estaban suspendidos y cualquier error o el capricho de un militar podían provocar la muerte. Los recursos de amparo, tradicional habeas corpus ante los tribunales de justicia, eran inútiles y los ciudadanos estaban en la más completa indefensión. La persecución había llegado también al Poder Judicial. Entre 1973 y 1975 fueron expulsados 280 jueces. Otros fueron trasladados a zonas aisladas. En todos los servicios y empresas del Estado circulaban listas negras, y miles de ciudadanos fueron exonerados de sus trabajos. Tanta era la inseguridad y la sospecha en todas las esferas de la sociedad que incluso Mónica Giriart, prima de Lucía Iriart, estuvo detenida en la escuela militar, posteriormente en el Estadio Nacional y finalmente en la cárcel de mujeres, hasta que probablemente gestiones familiares lograron que fuera liberada bajo la condición de irse del país. Gloria y sus hijos estaban en peligro. Pero como miles de chilenos, Gloria no podía creer que la represión fuera a caer sobre ella de manera tan brutal y despiadada. Sus ideas políticas eran perfectamente legales hasta unos pocos meses antes. Ni siquiera bajo la persecución desatada por González Videla contra el Partido Comunista se había perseguido a los socialistas. Las diversas fuentes difieren en algunos detalles respecto a lo que pasó en esos días. El 16 de agosto, su pareja Julio Rodríguez fue detenido en Alameda con San Antonio. Había quedado de reunirse en ese lugar con Sergio Vera Figueroa, quien se encontraba detenido desde hace unos días y hoy es un desaparecido. Cuando Julio no llegó al departamento, Gloria acudió al Comité Pro Paz y con el apoyo de los abogados del organismo interpuso un recurso de amparo. ¿Qué más se podía hacer? Era lo que legalmente correspondía. El 26 de agosto regresaba cansada a su pequeño refugio en la comuna de Lo Espejo. Había interpuesto un nuevo recurso de amparo. Allí narraba que 2 días atrás se habían presentado en su domicilio 3 individuos arrastrando a Julio Rodríguez, quien presentaba laceraciones en boca y nariz y se veía muy débil. En el departamento estaban sus hijos Héctor y Marcela. En un momento en que los agentes revisaban libros, Julio Rodríguez se escapó por una ventana. Mucho después se sabría que logró asilarse en una embajada. Seguramente Gloria esperaba refugiarse en el calor y la inocencia de sus hijos. Al acercarse a su hogar, algunos vecinos le advirtieron que no entrara, porque la casa estaba ocupada por personas armadas. Pudo huir, buscar refugio. Sin embargo, respondió: ¿Cómo no voy a entrar si mis hijos están adentro? La esperaban y se la llevaron. Ante el llanto y los gritos de su hija Marcela, los agentes repiten lo mismo que en otros casos. Marcela recuerda: nos dicen que no nos preocupemos, que le harán unas preguntas y que al día siguiente estaría de regreso en casa. Y agrega: cuando vi que mi madre se alejaba, corro a la ventana llorando y gritando una y otra vez: no se la lleven, no se la lleven.
Allí divisé a unos vestidos como para la guerra. Yo quería que mi madre se quedara conmigo, con nosotros tres, pero no fue así. Gloria fue detenida como rehén para lograr la captura de su pareja. A veces pienso que la muerte me ha perdonado, o al menos postergado su visita definitiva, solo para darme tiempo y decirlo. Mi condena es el recuerdo, al haber estado ahí, el haber sido parte de un sueño, que hoy está más sin touch, me fuerza a contar sin talento, resistiéndome a tejer la corona o la guirnalda de los desaparecidos. Fragmento de un poema de Jorge Lagos Nilsson, hermano de Gloria, periodista, poeta, editor que vivió su exilio en México, Venezuela y Argentina. Adriana Urrutia Asenjo, detenida por la DINA el 8 de agosto de 1974, permaneció recluida en Londres 38. En una oportunidad la sacaron para trasladarla a otro recinto. Allí se negó a aceptar un pasaje a Argentina a cambio de entregar los nombres de sus amigos y le pasaron un vehículo sobre sus piernas. Me pasaron una rueda sobre ambas piernas, quemante, atroz, confesé. Perdí el conocimiento. El 9 de agosto de 1991, Adriana efectuó una declaración jurada en la que afirma que estuvo 15 días incomunicada en Cuatro Álamos y compartió prisión con Gloria Lagos. A fines de agosto, entran a nuestra pieza a una mujer alta, delgada, tez clara, pelo casi rubio, ojos muy lindos, posiblemente verdes. Se encontraba embarazada. Venía muy asustada, nerviosa. Nos relató que la habían detenido en su hogar. Estaba desesperada porque sus 3 hijos habían quedado solos llorando en su departamento. Nos dijo que, nos dijo que se llamaba Gloria Lagos Nilsson. Nos reveló de cómo entró de todos modos a su casa a pesar de la advertencia de sus vecinos, de cómo su conviviente se había fugado de la DINA. A principios de septiembre, Adriana fue trasladada a libre práctica. Gloria quedó en el pabellón de incomunicados. La esperamos. A Tres Álamos. No llegó nunca, declaró. Al día siguiente de la detención, Luisa Rodríguez Jorquera, hermana de Julio Rodríguez, presentó un recurso de amparo en favor de Gloria, haciendo notar su condición de madre de 3 menores y su estado de embarazo. La Corte rechazó el recurso 4 meses después, basándose solamente en el informe negativo del Ministerio del Interior. El 11 de julio de 1976, Esther Lescano de Nilsson, tía de la afectada, presentó una denuncia por presunta desgracia de su sobrina. Operación Exterminio y Silencio. La formación de los militares enviados a la Escuela de las Américas, organizada por Estados Unidos en Panamá, enseñaba diversas formas de represión a los grupos o personas consideradas un peligro para el orden económico y social. Estos eran fundamentalmente los marxistas, pero también los que se sumaban a la búsqueda de una sociedad más justa, los cristianos progresistas, los laicos comprometidos con los sectores populares. Era la ideología de la seguridad nacional en medio de la Guerra Fría. Ante el ascenso de los movimientos que amenazaban el status quo, había que emplearlo todo. Para eso habría apoyo político y millones de dólares. Muchos creyeron que la emergencia y el estado de sitio durarían lo estrictamente necesario para reencauzar el país y volver a la democracia. Pero los ideólogos del régimen y las ambiciones que despertó el ejercicio del poder fueron más fuertes. Había que alargar lo más posible la dictadura. Para eso había que mantener vivo el fantasma de la guerra. Aunque a los 2 días el país estaba absolutamente controlado y hubo muy pocos focos de resistencia. Para eso inventaron el burdo Plan Z, un supuesto intento de atentar contra las Fuerzas Armadas durante las fiestas patrias. Al revés, quienes quisieron resistir no tenían con qué hacerlo y fueron detenidos en algunas fábricas y universidades. Las miles de armas y los miles de guerrilleros eran un mito. Pero había que inculcar miedo y exterminar al enemigo, para crear una democracia protegida que jamás volviera a soñar con distribuir las enormes riquezas del país.
El terror provoca silencio. El silencio permite seguir reinando. Cuando yo tenía 8 años, una familia, hermanos, primos, tíos y una madre que sabía aliviar mis penas, mis dolores de oído y el miedo que rondaba en las esquinas, nadie sabía de detenidos desaparecidos. Marcela Mesa Lagos. Del documental Hasta encontrarte, Gloria Lagos Nilsson. Gloria fue la canción ganadora del concurso Mala Memoria, organizado por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Balmaceda Arte Joven y Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Tema original compuesto por la cantautora chilena Bilú, en honor de Gloria Esther Lagos Nilsson. 40 años después se han ganado los juicios penales y civiles, que me dejan con sabor a poco. 41 años después aún no sabemos cuál fue el destino final de Gloria. Gloria merece descanso. Gloria merece memoria. Un acto para Gloria es mi forma de gritar su existencia porque Gloria es mi madre. Marcela Mesa Lagos.